Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a ver un enfoque terapéutico, es el psicodrama. Un enfoque que ha fundado Jacob Moreno por ahí de 1920. Si estás interesado o conoces a alguien que le puede interesar, que le mandes este video. Agradeciéndote mucho tu like, tu suscripción o un comentario que tengas, pregunta, la puedes dejar aquí abajo y estaré muy atento para poderte responder. Todo esto es gratuito y me ayudaría muchísimo. Así que sin más preámbulo, comencemos. Bien, ¿qué se trata esto del psicodrama? Primero hay que decir que este fundador, Jacob Moreno, se dio cuenta que ciertos actores interpretando ciertos papeles producía efectos catárticos, desahogaban ciertas emociones y esto les producía algunos cambios terapéuticos. Este fundador, Moreno, lo usó ya como una herramienta terapéutica, pues él ya era un médico especializado en psiquiatría y esto lo ayudó muchísimo pues a encontrar ciertos enfoques, ciertas estrategias para que la persona mejorara su calidad de vida en el ámbito psicológico. Entonces, vamos a empezar a desarrollar cómo fue esta de la fundación un poquito más. Bueno, él trabajaba en el lugar llamado el Teatro de la Verdad, que también tenía otros nombres, el Teatro de la Improvisación y de la Espontaneidad. Él se dio cuenta que había personas, por ejemplo mujeres, que interpretando papeles de villano producía efectos benéficos y estabilizadores de su estado de ánimo. Por supuesto, también se interpretaban papeles más de protagonista, más de personajes más buenos, tendían a tener un comportamiento diferente. Entonces esto le llevó a preguntarse qué pasa con las personas que producen esto. Bueno, hay que decir que el psicodrama se ha confundido que es un conjunto de técnicas psicoterapéuticas y no tanto como un enfoque terapéutico, pero esto no es cierto. Es cierto que ha sido usado por otros enfoques, por ejemplo la Gestalt con la silla vacía, ¿no? Es decir, poner una silla vacía enfrente del paciente y decirle que se imagine que está una persona importante con el que tiene un conflicto para que pueda desahogar sus penas, en este caso hacer un ejercicio catártico. O también es usado, por ejemplo, en el enfoque cognitivo-conductual para representar roles o representar personas. Por ejemplo, si yo le pido a una persona que la interprete de su pareja y qué le diría a su pareja como para ensayar, ¿no?, nuevas situaciones o nuevas alternativas para la solución de problemas, ¿no?, el también llamado juego de roles o role playing. Bien, entonces, pero les decía que el psicodrama no nada más esta serie de herramientas o técnicas terapéuticas, sino también ya es un enfoque teórico terapéutico. ¿En qué está basado el psicodrama? Más que nada el llamado a la corriente existencialista filosófica que digamos que tuvo su mayor apogeo en el siglo pasado a mediados, ¿no? Obviamente con autores de mucho renombre como Jean-Paul Sartre o Friedrich Nietzsche. Ya sé que no es tan existencialista, es más vitalista, pero obviamente el existencialismo usó mucho sus teorías. Entonces, ¿de qué está basado el existencialismo o qué toma del existencialismo este enfoque psicodramático? Bueno, es decir, el existencialismo lo que dice es que la esencia del ser humano nunca la vamos a encontrar, que lo más importante no es nuestra esencia, sino nuestra existencia, es decir, cómo nos vamos conformando día a día, que no nos define algo biológico, una esencia estática, sino que lo que nos define es todo lo que estamos haciendo continuamente, diariamente. Es decir, que nos define nuestra creatividad, nuestra espontaneidad, nuestra libertad, nuestra significación que le damos a nuestra vida, el drama que le ponemos a ella, los roles que estamos usando, no tanto que nos define a nosotros, sino que estamos interpretando papeles, ¿sí?, que no nada más es uno fijo, sino que somos varios y que también hacemos la manera catártica, es decir, la catarsis también nos define, ¿no? Entonces él se dio cuenta que esos roles son los que nos van midiendo, los que nos van moldeando a nosotros mismos y que digamos que esos tendríamos que irlos identificando. Por cierto, me voy a brincar interpretándolos ya en el ambiente psicodramático o ya terapéutico. Bien. Moreno siempre descartó el psicoanálisis, siempre dijo que no tenía que ver con el psicoanálisis, pero se sabe claramente que por supuesto tiene una enorme influencia psicoanalítica. Hay que decir que este autor es judío también, como Freud,
y que, digamos, estudió mucho del psicoanálisis, puesto que floreció, o más bien empezó su estudio terapéutico más o menos en 1920. Por supuesto que era un ambiente donde había mucho estudio freudiano y del psicoanálisis. La diferencia es que en el psicoanálisis se enfatiza la expresión verbal, ¿no? La asociación libre es que la persona diga lo primero que se le venga a la mente y el analista va a ir relacionando todo lo que este paciente vaya diciendo. Ahora, en el psicodrama se le pone más bien que exprese corporalmente, no nada más verbal, sino también que lo pueda dramatizar, que pueda por medio de hacer varias conductas, movilizaciones, y que todo eso va a ser usado para fines terapéuticos, catárticos y también de introspección. Bien, pero insistir que se dan cuenta que también hay un inconsciente reprimido que tiene que también aflorar. ¿Qué les parece esto? Vámonos pues con los componentes del psicodrama. ¿Qué personajes, o más bien qué interpretaciones debe de tener para hacer un ejercicio psicodramático o ya la misma terapia? Bueno, número uno, y muy importante, el director psicodramático, que es el productor, es el que va a dar las directrices para cómo llevar a cabo este ejercicio psicodramático, y obviamente va a ser el principal analista. Va a tender a intervenir para que el protagonista o la otra persona también pueda desahogarse o hacer ese ejercicio catártico de una mejor manera. Por supuesto que después de esto va a intentar que la persona, después de hacer el ejercicio catártico, también tenga un mayor equilibrio y que también esto le ayude a tener un mejor insight o introspección. ¿Sí? Va a comandar también a otros roles, que en este caso serían, sí, el ego auxiliar, que es de hecho el siguiente papel muy importante para el ejercicio psicodramático. El ego auxiliar es aquella persona no tan importante, pero que va a interpretar papeles, ¿sí? Por ejemplo, de la persona con quien está conflictuada nuestro protagonista, es decir, va a ser la pareja que se fue, va a ser la persona que le causa daño, ¿no? Y va a también a dar una guía, o va a interpretar varios roles para que la persona pueda desahogarse. ¿Quién es el protagonista? Es la persona indicada, sí, con el que se va a trabajar. Es decir, muchas veces el psicodrama se usaba en ambientes grupales o también de familia, pero también se puede usar de manera individual. Total que en ese grupo se selecciona al protagonista con el que va a trabajar la situación conflictiva, el trauma, el ejercicio vivencial, y ese protagonista va a, digamos, a desahogar o digamos, a desarrollar pues su historia. El ego auxiliar va a representar esas personas que estaban involucradas en el conflicto y también van a interpretar esos roles. Entonces también van a aportarle, por ejemplo, un rol positivo, un rol de bueno, de villano, o de un rol de acompañante. Es como si hicieras una película, como si el director hiciera una película de tu vida interpretando una situación conflictiva, ¿no? El ego auxiliar pues vendría siendo el que va a interpretar ese rol conflictivo que pues influye mucho en la situación. El siguiente componente también muy importante es el público. Insistir que muchas veces el psicodrama se usaba como terapia grupal, así que el público vendría a ser todas esas personas que no están metidas en ese ejercicio, pero que también influyen dando sus propias opiniones, diciendo cómo se sienten, ¿sí? Diciendo sus propias interpretaciones o analizando también la situación. Pueden también representar la sociedad. Por ejemplo, el que dirán, ¿no? O sea, si estamos interpretando una situación de una pelea entre una pareja, ¿qué puede decir la sociedad, ¿no? Para que el protagonista, el que se le está haciendo esa actividad, también pues se imagine qué está pasando o qué puede estar pensando la sociedad. ¿Qué les parece todo esto? Sí, insistir que es algo, pues bueno, es algo muy vivencial, que muchas veces hay muchas emociones que pueden afectarle si el analista, o más bien si el director no tiene ese expertise. En el ejercicio psicodramático existen 3 etapas principales, ¿sí? Para que se pueda desarrollar dicha actividad. El primero es el calentamiento. Aquí el director empieza a abordar un tema importante, ¿sí? De la sociedad, o empieza a dar a conocer, ¿no? Que se presenten los integrantes del grupo o de quien van a hacer el ejercicio, y aquí van a empezar a hablar, por ejemplo, de temas como la separación, la muerte,
algunas situaciones conflictivas en el trabajo y cómo se podría uno defender de ellas. Entonces estamos empezando a calentar el ambiente terapéutico, ¿sí? Por ejemplo, hay un juego, ¿no? Un juego que no es tan terapéutico, pero empieza a calentar sobre, por ejemplo, ¿tú qué venderías o qué darías para obtener aquello que tienes? ¿No? Entonces cada uno va a hacer sus propias conjeturas, ¿no? ¿Tú qué darías para obtener lo que quieres? Pues yo daría todo, pues yo daría mi vida para que mi hijo creciera, pues yo daría mucho dinero para obtener esto, ¿sí? Y ahí empezamos a tener ciertas situaciones que va a haber personas que van a aflorar ciertos problemas. ¿Sí? Bien, la fase número 2 es la dramatización y es la parte más importante del ejercicio psicodramático, porque aquí se va a aflorar, digamos, la situación más difícil con la que vive el protagonista. Acuérdense que el protagonista es el que va a hacer el conflicto, ¿sí? Entonces aquí se va a empezar a abordar el tema jugando roles, haciendo personajes para que la persona pueda desahogarse y después pueda caer en cuenta de sus principales conflictos que los tenía reprimidos. Para ello va a ser importante que el director emplee egos auxiliares que interpreten esos papeles dentro de la vida del sujeto, pero también dentro de la vida interna del sujeto, es decir, que puedan interpretar su ira, su tristeza, su sombra, o sea, las partes que no acepta la persona, ¿no? Pero que ahí están y que están siendo reprimidas. ¿Qué les parece esto? Todo esto le va a ayudar a insistir mucho, una situación de mucho desahogo emocional. Bien, la tercera fase es la elaboración. Así se llama. ¿De qué se va a elaborar? Se va a elaborar la introspección. Aquí vamos a empezar a decir una retroalimentación. El director va a tener que decirle qué aprendiste de esto, tú qué piensas de esto, tú dijiste en el ejercicio esto, pero no crees que esto no te faltó decir, o no crees que esa persona con la que te estás desahogando también le hace sentir muy mal. Es decir, si el protagonista se desahogó y la otra persona pues también se defendió, que el director le diría, tal vez esto no es la mejor solución para ti. Es decir, que va a buscar un equilibrio emocional. Te desahogaste, ya sacaste lo que tenías, ahora tienes que pensar bien cómo lo puedes desahogar, ¿sí? En la elaboración. Bueno, en el psicodrama también hay diferentes técnicas. Repetir que el psicodrama es un enfoque terapéutico basado también en un análisis teórico, ¿no? Sí, una teoría ya muy completa. Bien, pero ¿qué técnicas usa el psicodrama? Pues son muchísimas. La primera y la más básica es la intervención directa del director en la dramatización, donde aquí el director va a interrogar al protagonista, va a interrogar al ego auxiliar para que la persona vaya cayendo en cuenta, va a hablar sobre ciertos puntos de por qué hablaste de esto, por qué tienes problemas en esta situación, ¿sí? ¿Por qué no le dijiste aquello que sentías, ¿no? Tal vez fuera mejor que le dijeras eso que tú sentías en vez de esperarte, ¿no? Otra cosa es el soliloquio. Aquí se le va a decir a la persona que exprese aquellos temas, que exprese su ira, que exprese su tristeza, que exprese sus miedos. ¿Qué diría tu miedo? ¿No? Y podemos ponerle a una persona como un ego auxiliar que interprete la tristeza de la persona, el miedo de la persona y que exprese esa situación. ¿Sí? ¿Qué les parece esta situación? También tenemos un ejercicio que se llama cambio de roles. Aquí lo que se pone, lo que se busca es que la persona entienda cómo se siente el otro, que se ponga a pensar qué ideas tiene el otro, ¿no? Que tenga un ejercicio más empático. Esta técnica tiene que ser muy cuidadosa al momento de aplicarse. A mí me la hicieron en la escuela y créanme que eso fue, digamos, una situación incluso que se tornó muy tensa. Me pusieron a interpretar a una persona con la que tenía roces o conflictos, ¿sí? Y el maestro, con tal de ejemplificar, creo yo, la aplicó y creo que tuvo malos resultados. Siempre debe haber un director con un expertise. Bien, otra técnica es el doble, es decir, el protagonista habla sobre su situación conflictiva y el doble va a ser una persona que esté al lado de él diciendo la parte negativa o la parte positiva de la situación, o la parte que le faltó desahogar, ¿no? El doble va a ser aquella persona que sí se atreva a decir lo que el protagonista no dice. O el doble puede ser la parte racional, la parte más, vamos a ponerlo así, más adaptada al ambiente para que el protagonista encuentre una mayor elaboración, que también acuérdense que esto se llama insight o introspección. Ya para ir terminando,
El protagonista también puede tener uso, bueno, más bien el director puede hacer uso de esta técnica que se llama la concretización, que es cuando el nivel de tensión aumenta, la agresión sube, en vez de que el protagonista golpea a un ego auxiliar, o sea, un miembro del grupo, mejor lo materialice en un objeto concreto, en un objeto que sí se le pueda golpear, que en este caso podría ser una almohada, eso es muy común, u otros objetos que estén a la mano que el terapeuta, interpretando el director, lo pueda hacer para que la persona pueda golpear y que de esta manera pueda desahogarse, ¿no? ¿Qué sientes después de este desahogo? ¿Qué crees que va a pasar si te desahogas de esta manera? Y el grupo también nos puede ayudar a que también se haga esta introspección. Por supuesto que hay muchas otras técnicas donde la persona tiene los mismos objetivos casi del psicoanálisis, que es la catarsis y el insight. Aquí la diferencia es que se dramatizan, se interpretan, se ejercitan el cuerpo y también se puede expresar verbal y corporalmente, y esto es algo muy beneficioso para el propio terapeuta. ¿Qué les parece? Espero haberte de verdad aportado con esta información que te di. Si fue así, te voy a agradecer mucho tu like, tu suscripción, algún comentario, alguna pregunta que tengas, la puedes dejar aquí abajo. Te voy a agradecer muchísimo. Esto es gratuito y de verdad que me ayuda mucho a seguir adelante. Y bueno, espero de verdad haberte aportado, y ya sabes, sí, pues a expresar aquellas emociones que tenemos siempre de manera asertiva. ¿Para qué? Para estar bien. Hasta luego y nos vemos en el próximo video.